toca un pasaje de la Biblia que tiene que ver con el capítulo número 7. Lucas capítulo número 7, versículos 1 al 10. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar, ¿no?, sobre esto de admirarnos del centurión para crecer en fe. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de la mujer sirofenicia, ¿no?, que seguía al Señor, y esa mujer sirofenicia, en su insistencia o en su descubrir cosas o en su andar, ¿sí?, el Señor no la quería atender. ¿Sí? Que parece raro, ¿no? Usted dice, pero ¿cómo el Señor no va a querer atender a alguien? No la quería atender. ¿Por qué no la quería atender? Porque Él decía que no estaba bien dar el pan, ¿sí?, de los hijos, dárselo a los perrillos. ¿Sí? Y aunque es una expresión fuerte, pero es también una expresión de lo que se pensaba acerca de las personas que estaban fuera de lo que era la comunidad judía o la comunidad de Israel. Y entonces ellos de alguna manera estaban como que habían perdido, estaban en desventaja. ¿Sí? Y esta desventaja la vamos a ver acá. Capítulo número 7, dice, versículo número 1 en adelante, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oremos un momento. Señor, al hablar esta palabra, te pedimos, Señor, dirección, te pedimos la guía, te pedimos sabiduría, Señor, la palabra profética, la claridad, Señor, para decir lo que tú dices esta mañana, abrir lo que tú abres, Señor, y poder entender la Escritura para el crecimiento en la fe y en este desarrollo renovado que tú quieres dar a la iglesia. Enséñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Te damos gracias, Señor. Y pedimos esta mañana la dirección de tu Espíritu. Amén. Amén. Muy bien. Esta palabra, ¿sí?, es una palabra un poco rara o un poco extraña, o es como que no responde a lo que nosotros entendemos, ¿no? Es como un poco extraño, porque a medida que vayamos mirando esto, vamos a ir descubriéndonos y vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere hacer en realidad y cómo Él está trabajando, ¿no? Y para esto vamos a tener que entender bien al centurión. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay un centurión romano también en Hechos, capítulo número 10. ¿Sí? Vamos a mirar después también esto, pero miremos primero qué es lo que pasa en el versículo número 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Bueno, y acá, como dice acá, terminó las palabras del Señor y se mete a la ciudad. ¿Sí? O sea, estaban en las afueras, o sea, todo lo que ocurrió fue como en un lugar así como de campo, ¿sí? Un lugar sin casas, sino que era un lugar más bien donde había pasto, donde había, bueno, seguramente árboles, bueno, era todo un campo, pero cuando él entra a la ciudad, las cosas cambian, ¿sí? La gente está toda cercana, bueno, es una ciudad, ¿no? Y dice la palabra que él entró en Capernaum, ¿sí? Y acá, ¿sí?, nos vamos a tocar con el siervo de un centurión romano. Bueno, el centurión, ¿sí?, que ustedes vamos a verlo, ¿cuáles eran las características de un centurión romano? ¿Sí? Una de las características del centurión romano, primero era un oficial del ejército romano. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar, estos datos, en cualquier lugar, están los datos, ¿sí? Pero hablemoslo pensándolo desde este lado de la palabra, ¿sí? Este centurión romano era un oficial del ejército romano que comandaba una centuria, o sea, unas 100 personas, o sea, aproximadamente unos 100 legionarios eran, ¿sí? Y eran los suboficiales de mayor rango en el ejército de infantería, ¿sí? O sea, esta gente estaba acostumbrada, ¿sí?, a prepararse para la guerra, ¿sí? Estaban bien preparados, ¿sí? Y yo creo que esta mañana yo he colocado a admirarnos del centurión para crecer en fe. Hay algunas cosas que el centurión tiene, ¿sí?, que son importantes y nosotros necesitamos como copiarlas, ¿sí? Copiarlas. Algunas características de un centurión romano. Eran militares de carrera que ascendían por antigüedad y méritos. ¿Sí? Recuerden esto, o sea, por méritos y por antigüedad ascendían. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. O sea, eran muy importantes, ¿no? Era un centurión romano. Se consideraba alguien importante. Eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando. Recuerden estas cosas, capacidad de mando, ¿sí? Eran líderes natos que usaban sus habilidades para el bien de la comunidad. O sea, no solo se dedicaban a la guerra, sino también se dedicaban a la comunidad. O sea, corregían, ayudaban, ¿no?, hablaban, convencían a las personas, ¿sí?
y eran responsables de mantener el orden en el campo de batalla y de conseguir los éxitos militares de Roma. O sea, se les asignaba a ellos una tarea. Pero no eran solamente peleadores, ¿sí? Sino tenían, ¿qué es lo que tenían? Básicamente, vamos a tomarle una palabra más, que ellos tenían disciplina. Bueno, y ese es un punto, ¿no? ¿Usted es disciplinado, usted? ¿No? ¿Y a quién le gusta que lo manden? Tampoco, ¿no? O sea, es complicado. Y mandar, aunque a uno le parece que también le gusta mandar, pero el que le gusta mandar también se tiene que tocar con las paredes, ¿no? Se toca con edificios algunas veces y algunas veces con unas montañas enormes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que le gusta mandar, también con qué se toca, con que no le hacen caso, ¿no? Y uno se enoja cuando no te hacen caso. Es cierto, ¿no? Así que las tareas, ¿sí? Ellos también asignaban tareas, administraban castigos, realizaban trabajos administrativos, asignaban la contraseña del campamento en la guerra, por ejemplo, ellos asignaban eso, y escoltaban prisioneros. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que fue guardado por un centurión? Bueno, hay en la palabra hay muchas descripciones de estas cosas. Bueno, cuando vemos el capítulo entonces número 7, versículo número 2, estamos frente a un siervo del centurión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba con este siervo? Dice, a quien quería mucho, ¿sí? Esto era lo que se pensaba, pero en realidad el centurión lo que tenía era que apreciaba mucho a este siervo. ¿Y por qué lo apreciaría mucho? Porque era una persona que ayudaba, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta ahora qué importante es que aprendamos algunas cosas, porque entonces vamos a crecer. Hay algunas cosas que nos van a ayudar a crecer, ¿no? Y nos van a dar como un ambiente de victoria. Dice la palabra entonces, el siervo de un centurión, a quien dice, quería mucho. En realidad, lo tenía en alta estima. Eso es lo que dice. Cuando dice quería mucho, en realidad en el original, esa palabra querer no aparece. Ni filos, ni nada de eso. O sea, no aparece la palabra querer, ni cariño, ni nada de eso. Pero sí, esa palabra significa apreciado, honorable, preciosa persona. O sea, era una persona que trabajaba o que hacía cosas especiales. Y era una persona que llevaba a cabo las cosas con una especial dedicación. Así que el centurión apreciaba y estimaba a este siervo, y este siervo, a quien valoraba tanto él, estaba enfermo y a punto de morir. Una de las cosas que uno tiene que saber es que las personas valiosas, ¿sí? Las personas muy estimadas y las personas que hacen bien las cosas son pocas. O sea, cuando digo esto, digo, son pocas las personas. Por ejemplo, usted le dice, vamos a juntarnos a las 9, y las personas que llegan a las 9, una vez, de segunda vez a las 9, ¿no? Y llega a las 9, es una persona valiosa. Una persona que uno le dice, me ayuda en esto, y la persona ayuda en eso, ¿sí? Y te ayuda más, es una persona valiosa. Pero se han dado cuenta ustedes que muchas veces uno se ha tocado en la vida con personas que no te ayudan en nada, ¿no? Es más, uno diría,
mejor que no esté porque no me ayuda en nada, ¿no? Es como que se vuelve una carga. Entonces este siervo era una persona de esa calidad. Y esto para nosotros es muy importante, pero muy importante lograr entender y también entender al centurión. El centurión era una persona especial. Y ustedes se van a dar cuenta que este centurión, después el centurión que el Señor se le aparece en el capítulo número 10, y el centurión que cuida a Pablo, fíjense ustedes, son personas especiales, y Dios utiliza a estas personas de una manera especial. Entonces la palabra dice que el siervo estaba a punto de morir. Porque uno dice, ¿y si es un esclavo? Hasta los esclavos tienen problema con obedecer o no hacer bien las cosas, ¿sí? Pero este hombre era un esclavo, porque acá cuando dice la palabra siervo está usando un término que se dice doulos, que en realidad el doulos se utiliza para la idea de esclavo, ¿sí? Entonces, este era un esclavo, ¿sí?, que rendía mucho, que daba mucho, ¿sí?, y que hacía bien las cosas. Entonces, el centurión pensaba, ¿cómo voy a reemplazar a este hombre? No tiene reemplazo, así que este hombre tiene que vivir, ¿no? Esta persona tiene que vivir. Y entonces la palabra nos va a ir mostrando, ¿sí?, que estaba enfermo y a punto de morir. Ahora, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, recuerden ustedes esto también, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué nos hace recordar eso? En Romanos, cuando dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué hizo el centurión? Oyó, ¿sí? Pero no oyó como otros, no oyó, bueno, es alguien más, yo tengo que resolver mis problemas, no sé cómo resolverlos, sino cuando él oye, se le abre el oído y se le abre la oportunidad. Fíjense ustedes, solo con un rumor de que Jesús andaba por ahí, para él fue sumamente importante e inmediatamente tomó la fe. Y entonces uno dice, ¿cuándo empezó a creer el centurión? Cuando oyó hablar de Jesús. Entonces nosotros también necesitamos como ir entendiendo o como ir escuchando y creyendo lo que el Señor nos está mostrando, porque tenemos que estar como atentos, ¿sí? Cuando viene ese oír, que algunas veces también lo hemos hablado incluso en el Evangelio, y me acuerdo en una prédica de Marcos, ¿sí?, el oír, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del oír viene la fe, y la fe es lo necesario para que se produzcan milagros o se abran cosas que son imposibles. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, bueno, y acá viene lo curioso, ¿sí? Para mí lo curioso es, cuando oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, ¿sí? Esto para mí es lo curioso. ¿Por qué? ¿Por qué le habrá enviado unos ancianos de los judíos? ¿Sí? Y le envió rogándole que viniese y sanase a su siervo. Bueno, también hizo lo mismo. ¿Quién hizo lo mismo? El centurión del capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿sí? Cuando envió 2, ¿se acuerdan ustedes? Para ir a buscar a Pedro, para rogarle que viniera, ¿no? Y acá este hombre lo que hace también es, toma como centurión y le envía unos ancianos, ¿sí?, que seguramente eran personas muy conocidas de él, y una persona que podía tener una confianza, una seguridad de que lo iban a hacer de esta manera. O sea, tenía mucha confianza. Pero fíjense ustedes
¿sí?, los ancianos que van y ruegan, ¿sí?, dice que viniese y sanase a su siervo. O sea, lo que tenían que hacer esta gente era rogar ante Jesús, ¿sí? No era él. Y esto me llama la atención, por eso digo que es un tanto raro. Me llama la atención que el centurión ruegue, ¿no? Pero no ruega a él, sino envía gente que sabe rogar. ¿No? ¿Vieron ustedes? ¿Saben qué me hace recordar eso? A Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú? Eso en Génesis, ¿sí? ¿Qué hace Jacob? Le envía comisiones con regalos, con cosas, y le dice, acá está tu siervo, ¿no? Y esa gente que va representando a Jacob va haciendo ruego. Este hace lo mismo, le envía gente que sabe rogar, que sabe pedir, que sabe decir, venimos acá, necesitamos, hasta llorarían, ¿no? Hasta traerían un llanto, ¿no? Una aflicción, la voz le temblaría, le pedirían por favor, se inclinarían, ¿no? Estarían hasta el piso diciendo y rogando. Y esto es lo curioso, por eso yo decía, admirarnos del centurión para crecer en fe, ¿sí? Fíjense ustedes qué importante que es tener gente que sepa rogar por uno. Y este mismo principio después lo vamos a ver en el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo pide oración y dice, y ruego, ¿no? Y pido para que ustedes oren para que yo pueda predicar el evangelio. O sea, hay un ruego, hay una súplica para que las personas respondan. Fíjense, entonces, dice la palabra, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Recuerden esto, él le está rogando a Jesús que venga y sane a su siervo. ¿No? Por eso es muy importante porque de repente acá nos vamos a tocar con algo contradictorio, ¿sí? Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Recuerden esto, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Fíjense ustedes, o sea, los enviados tenían claro de que el centurión merecía mérito. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Ya acá, ¿no? Es como, hay un mérito. Bueno, ahora esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros desmeritamos a la gente, muchas veces este no tiene ningún mérito, o le damos mérito, este lo merece. En este caso, ¿sí?, los judíos estaban diciéndole, es digno de que le concedas esto. Fíjense ustedes lo que dijeron, es digno. ¿Por qué es digno? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dígame usted, son unos interesados, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que querían en realidad estos judíos? ¿Qué es lo que querían? Que Jesús sanara a ese enfermo, ¿para qué? Para después ver qué le iban a pedir de nuevo al centurión. O sea, estaban interesados, ¿sí? Y acá es donde, de alguna manera, no sé cómo, porque la Biblia no lo explica, algo cambió, bueno, cuando el centurión envía a ellos a pedir auxilio, ruegos, súplicas, para que su siervo no muera. Acá es donde, de alguna manera, esta sensación
de dignidad en los judíos, ¿sí? Dice, lo merece, es digno, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y fíjense, a mí también me llama mucho la atención cuando dice, y Jesús fue con ellos. ¿Cómo si Jesús sabe que por mérito no es? ¿Nosotros qué le hubiéramos predicado? Le hubiéramos dicho, mire, antes de todo, sácate la idea de que acá es por mérito. No es por mérito, ¿no? Porque nosotros le hubiéramos dicho eso. ¿Por qué? Porque sabemos que es así. Pero Jesús no le dijo nada. Ni a él, ni para el centurión, ni para nadie. Es como que él fue con ellos. Uno dice, ¿qué está haciendo el Señor? Ahora miren, dice, fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. O sea, de alguna manera, no sé cómo, porque la Biblia no lo dice, pero descubrió algo mientras estaba en su casa y le había mandado a buscar y le dijo, ven a mi casa y sana a mi siervo. Y dijo, de alguna manera esto no está bien, de alguna manera esto no es lo apropiado. Y cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Fíjense ustedes, unos amigos, los que mejor hacían el ruego, los que mejor sabían cómo hablar con Jesús eran los judíos, porque Jesús era judío. Los amigos, por supuesto acá, no eran judíos, eran sus amigos. Pero ahora fíjense lo que va a ocurrir. Él les cambia el mensaje. O sea, les dio un mensaje a los judíos y ahora a los amigos le está dando otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo? ¿Es digno o no es digno? Para los judíos es digno. ¿De qué? De que reciba la sanidad. Para el centurión dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Acá hay uno que se está muriendo y los otros están discutiendo acerca de la dignidad. ¿No? ¿Vienen ustedes? O sea, a veces nosotros hacemos lo mismo. Discutimos de cosas mientras están pasando otras. ¿Sí? Y dice, le dijo al Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, ¿qué le dijo? Señor, yo no soy una persona de alta moral. Yo no soy una persona que merece. ¿Sí? Yo no merezco. ¿Sí? Y acá, cuando entró acá, ahí él, ¿se acuerdan ustedes? Dijimos, empezó la fe con el oír, pero cuando él actuó de esta manera, empezó a encontrar la fe que le iba a sanar al siervo. Dice la palabra, no te molestes, ¿sí? O sea, no te exijas, no vengas conmigo, no vengas a mi casa, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Bueno, nosotros, cualquiera de nosotros diría, y acá es donde viene, si alguien pensara de esta manera, nosotros le corregiríamos y le diríamos a la persona, ¿sí? No, el Señor te ama. El Señor quiere sanarte. Más, va a venir y se va a arrodillar y te va a sanar. ¿No?
Porque nosotros pensamos del Señor de esa manera. Pero Él dijo, no, ni debajo de mi techo entres, porque no hay dignidad en mí. Frente a la dignidad del Señor, fíjense ustedes, el centurión romano, recuerden ustedes, el centurión romano, ¿qué es lo que tenía? Disciplina, tenía orden. Era una persona que en realidad hacía las cosas justas. ¿Sí? Imagínense usted, recuerden ustedes esto, vamos a buscar acá en Hechos capítulo número 10 para descubrir un poquito más cómo era este hombre. Dice la palabra, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, fíjense, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, tenía costumbres, hábitos, tenía disciplina. Dice, o sea, y él no es que le hacía limosna, dice, porque, qué mal que está esa persona, me rompió el corazón y ahora voy y le doy limosna, ¿no? Él tenía limosnas. Usted sabe lo que es la limosna, ¿no? Es dar algo a una persona necesitada. ¿Sí? Y él tenía la costumbre, disciplinadamente daba limosna. También dice la palabra que era un piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Así que como él era así, esta conducta, y dice la palabra, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, no es que oraba de vez en cuando o cuando había un tiempo de oración, sino que él tenía, ¿qué tenía? La costumbre de la oración. Era un hombre disciplinado. ¿Y de dónde había sacado la disciplina él? Del ejército. Entonces, nosotros también muchas veces fallamos y nuestra fe flaquea y falla porque no tenemos hábitos de nada. ¿A qué hora se acuesta usted más o menos? ¿A qué hora se levanta más o menos? ¿No? ¿A qué hora hacemos las cosas más? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos la vida? Entonces, no tenemos una vida disciplinada, y ahora vamos a ver más, y tampoco entonces podemos tener una vida de victorias porque no tenemos disciplina. Volvamos al capítulo 7 de Lucas. Capítulo número 7, dice, envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Bueno, ¿qué descubre este hombre? Que él no es digno, ¿no? ¿Qué dijimos que era digno? Que la dignidad implica respeto y estima. ¿Sí? Y él dijo de sí mismo, Señor, yo no soy un hombre respetable ni para que me estimen. Cambió completamente lo que se venía diciendo y dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Bueno, nosotros normalmente, ¿qué decimos? Bueno, a ver, que me oren estos, a ver, un poquito de, ¿no? A ver, ¿qué pasa?
No, pero este hombre no estaba pensando eso. ¿Qué estaba pensando este hombre? Ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, no merezco ni estar en tu presencia. Eso es lo que decía. Pero a nosotros nos parece como que nosotros lo merecemos todo. Fíjense, dice, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo... ¡Ay, cómo nos gusta esta parte! Di la palabra y mi siervo será sano. Pues no entendemos nada, por eso nos gusta. Pero cuando él dice, di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. ¡Uy! ¿Cómo? O sea, el centurión romano, ¿qué hacía también él? Tenía a alguien a quien obedecer y alguien también que lo mandaba. Él entendía y entendía la voz, anda para allá, hace esto, levantate, bueno, ahora te toca ir a tal lugar, vas a ir a tal lugar, vas a hacer tal cosa, vas a venir y vas a hacer esto y te va a costar a tal horario porque necesitamos esto, esto y esto. Y se imagina usted que nosotros como pastores llegáramos a su casa y hermano, tiene que sacar esto, tiene que sacar lo otro, porque así no funcionará. ¿Se imagina usted? Tiene que... ¿No? No, escúcheme, no. Pero después, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué es lo que buscamos después de ejercer? Fe. Pero la fe, y acá es donde viene algo, la fe es un acto de obediencia a lo que se oye. La fe es un acto de obediencia a lo que se oye. Y dice la palabra, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué él dijo eso? Porque dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ¿qué digo a este? Ve. ¿Y qué hace el otro? Va. Y al otro ven y viene. Y en mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? Di la palabra, o sea, da la orden que las cosas van a ocurrir porque es así como ocurren. Entonces, de alguna manera, nosotros, de alguna forma, nosotros necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, pero sin disciplina no podemos. Nuestro mundo, ¿y de dónde viene todo esto? ¿No? Solamente esto es una introducción nada más, pero ¿de dónde viene todo esto? Del mundo en el que vivimos. ¿Sí? O sea, vienen ustedes, o sea, todos decimos, y hay diferentes ideas y usted se va a dar cuenta de por qué. Hay un trasfondo, ¿no?, que está ocurriendo esto donde nadie puede decirle a otro qué hacer. Por ejemplo, el trabajo del discipulado es un trabajo de obediencia. ¿No? Es un trabajo de obediencia. Y entonces cuando el trabajo de obediencia empieza a funcionar, ¿qué empieza a funcionar? Empieza a funcionar la fe. Pero la mayoría de las personas no pueden ser discipuladas, no pueden ser conducidas, porque las personas mismas se rebelan a ese hecho y eso no es algo nuestro como propio nada más, sino el mundo en el que vivimos hoy es un mundo en rebeldía. Y por eso no se puede crecer, no se puede entender, no se puede desarrollar, no podemos hacer, no podemos ir a más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
hay un acto interno de rebeldía. O sea, la autoridad es la que hace que la fe funcione. Entonces, dice la palabra, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Fíjense ustedes, a mi siervo, el siervo que está enfermo a punto de morir, ¿para qué lo quiere el centurión? Para atenderlo, para cuidarlo, para mimarlo, para que se vaya de vacaciones. ¿Para qué lo quiere? Para que siga obedeciendo. A nosotros no nos parece justo eso, por supuesto. Ya sabemos lo que pensamos, no por lo que pensamos nosotros, sino también ¿por qué? Porque hay todo un mundo en rebelión. Hay un mundo que está en rebeldía. Entonces, ¿sí? Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Fíjense ustedes, uno de los pasajes en el Evangelio donde Jesús tiene poca participación. No es que no tiene participación, y la más importante, pero tiene poca participación. ¿Por qué? Porque hay alguien que entendió ¿qué cosa? Claramente la fe. Dice la palabra que el Señor se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La mujer sirofenicia, que tenía su hija con un problema demoníaco, el Señor, ¿qué le dijo? Grande es tu fe, mujer. Mujer, grande es tu fe. Ve y como has dicho, te sea hecho. Qué tremendo. O sea, de alguna manera necesitamos como empezar a darnos cuenta que no podemos seguir siendo solitarios y más o menos nosotros, bueno, conversando algunas cositas, necesitamos como entrar en un estado de obediencia muy grande para desarrollar la fe. Porque si no desarrollamos la fe, no se puede hacer absolutamente nada. 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 Entonces, y dice la palabra, finalmente, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuándo Jesús dijo, ve y sea sanado? ¿Lo dijo en algún momento? No, al menos acá no. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió que el siervo se sana? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el centurión dice, no soy digno. Porque él ya venía oyendo, ya había oído. La fe ya venía, pero ahora, fíjense ustedes, para accionar, él tuvo que reconocer que él no era digno. Y cuando él reconoció que no era digno, le agrega otra cosa. Le dice, di la palabra, y él explica por qué si dice la palabra, las cosas van a ocurrir, porque él sabe que las cosas son así. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando finalmente él declara, yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Cuando él dice eso, Jesús dijo, se maravilló y dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando dijo eso y empezó a hablar de eso, ¿qué le pasó al enfermo? Sanó.
se sanó. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fíjese usted, lo descubrieron sano. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo empezó? En el oído del centurión. Ahí empezó. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando el centurión declara abiertamente, ¿no?, que si yo digo algo, ocurre. Así que si tú dices, va a ocurrir. Cuando él reconoce eso, se produce el milagro. Creo que de alguna manera, hermanos, tenemos que admirar o volver a mirar o tener alguna reflexión profunda sobre el centurión. Porque aunque parece extraño o rara la conversación, pero hay mucho para aprender acá. Y hay mucho para mirar acá y descubrir una poderosa fe. Una poderosa fe. Admirarnos del centurión para crecer en fe. Admirarnos. Poder sacarnos todas estas cosas que de alguna manera, como decíamos, finalmente en el fondo lo que hay es rebelión. O sea, hay una rebeldía profunda que impide que uno pueda ser obediente, porque en la obediencia esa es donde está la fe creciendo. Si no hay obediencia, la fe no crece. Sí, porque es un camino la fe, ¿no? Y acá lo vimos desde el siervo, desde el Señor. Fíjense ustedes, uno podría decir, ¿qué pasó? La gente, ¿quién fue el protagonista? La gente, el siervo, el centurión. No hay duda, fue el centurión. El centurión movió lo que era imposible, la sanidad. Así que yo creo que esta mañana nosotros podemos aprender mucho y tal vez podríamos irnos a casa y yo diría, esta semana los grupos que se reúnen, si se atreven, porque a veces hay que atreverse a meterse en la palabra y decir, mirá, no la aprendimos todavía. Esta palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre se atrevió a pedir esto, se atrevió a cambiar los emisarios, se atrevió a corregir y decir, no, esto no es así. Yo no tengo dignidad. Y reconoció eso y las cosas pasaron. Y yo creo, mis hermanos, que hoy nosotros podemos admirar al centurión para crecer en fe, ¿sí? Y crecer en fe, hermanos, ¿sí? No sé si ustedes se atreverán, nos atreveremos a utilizar estas marcas, esto, nos atreveremos a conversar de esto y decir, ajá, yo quiero ser como el centurión romano. Hay mucho más. Por supuesto, hay mucho más por todos lados, pero ¿por qué no empezar por esta puerta? ¿Sí? Esta puerta que empezó en el oído del centurión, que comienza esta mañana en nuestra vida, en un oído que dice, yo voy a hacer esto. ¿Sí? No soy digno, pero lo voy a hacer. Voy a hacer algo. ¿Sí? Esta semana voy a hacer algo. ¿Sí? Voy a cambiar cosas. ¿Sí? ¿Te vas a atrever? ¿Vas a cambiar cosas? ¿Vas a decir delante del Señor, Señor, yo voy a cambiar esto? Oremos. Padre, al hablar esta palabra enriquecida, esta palabra poderosa, Señor, esta palabra
que nos muestra un camino de fe. Señor, esta palabra que nos está amonestando, porque si un hombre común, un hombre gentil, un hombre que tenía solamente la autoridad y que sabía solo mandar, de pronto se da cuenta que oyendo y reconociendo su indignidad y reconociendo que hablando las cosas ocurren por medio de la fe. Y nuestro Señor lo aprueba y lo mira y dice, no he hallado fe en Israel. Señor, ¿cómo podríamos esta mañana tener esa claridad? Señor, ¿cómo podríamos esta mañana mirar todo esto y decir, Señor, por la fe vamos a hacer, por la fe vamos a iniciar una semana que nos lleve a otra semana de cambios y a otra semana de cambio y a otra semana de cambio y a meses de cambio y a años de cambio. Señor, nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos de nuestra indignidad. Pero tú nos has salvado en Cristo Jesús. Tú nos has perdonado los pecados en Cristo Jesús. Señor, no queremos vivir lejos. No queremos vivir, Señor, en el orgullo, ni en la soberbia, ni en la altivez. Queremos esta mañana humillarnos profundamente, Señor, y tener esta oportunidad de creer y de ver que alguien se levanta y ocurren milagros. Ocurren milagros. Señor, ¿cuántos hermanos acá, cuántas hermanas se han preguntado y nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Tal vez, Señor, todo lo que hemos hecho ha sido hecho sin fe. Señor, y hemos debilitado la fe. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ten compasión. Señor, que este centurión romano podamos mirar con detenimiento, porque tú pones ejemplos de personas que son especiales, pero también pones ejemplos de personas que no son especiales, pero que tienen cualidades de disciplina para poder vencer, Señor. Y el que venciere, dice tu palabra. Ayúdanos esta mañana a vencer. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a vencer. Aleluya. 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 Aleluya.